El 31 de octubre de 1517, hermanos, un monje alemán, agustino, llamado Martín Lutero, realizó una acción que cambiaría no solamente el curso del cristianismo, sino que también el curso de la humanidad. De ese momento en adelante, quien anteriormente había sido un monje católico, estudiando las Escrituras se dio cuenta del error de dicha doctrina. Clavó ese día lo que hoy conocemos como las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. En esta tesis, Lutero cuestionaba la venta de las indulgencias y otros abusos de poder que se habían arraigado a la iglesia. En este tiempo, la Iglesia Católica tenía un poder absoluto, era la entidad religiosa con más poder de estos tiempos y también era prácticamente la entidad que gobernaba, era el gobierno. La Iglesia en este tiempo no había una separación entre la Iglesia y el gobierno. Estos tiempos se consideraban como oscuros espiritualmente, ya que la Biblia, la palabra de Dios, no estaba disponible para el ciudadano común. En este tiempo, pues no habían las traducciones que tenemos hoy a cualquier cantidad de idiomas y etnias, sino que básicamente la Biblia estaba traducida al latín, que era prácticamente el lenguaje de los religiosos y de los privilegiados, no cualquiera podía estudiar latín, y pues carecían de las traducciones a los lenguajes más hablados en aquel momento. Por lo que, a raíz de que las personas no conocían las Escrituras, básicamente se debían someter a lo que el Papa y la Iglesia Católica Romana enseñaban. Y hermanos, vamos a estar hablando mucho acerca de la Iglesia Católica Romana en esta introducción, y no es mi intención o el propósito hablar mal de dicha iglesia. Pero no podemos hablar de la Reforma Protestante sin hablar de la Iglesia Católica Romana, porque básicamente el problema de los reformadores eran contra las enseñanzas y las prácticas de esta iglesia. Entonces, la Iglesia Católica se aprovechó de la situación de que básicamente ellos eran los únicos que contenían o tenían la interpretación de las Escrituras para manipular emocionalmente a las personas. ¿Cómo hicieron esto? Pues con la venta de indulgencias. La Iglesia Católica en este momento estaba terminando la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma y necesitaba fondos. La manera en que ellos empezaron a obtener estos fondos fue vendiendo indulgencias. La indulgencia era básicamente un documento que perdonaba los pecados. La Iglesia Católica tenía la creencia que María y otros santos habían sido tan buenos durante su vida que tenían un exceso o un superávit de buenas obras, y que entonces ellos tenían la autoridad para tomar de estas buenas obras de estos santos anteriores y poder otorgárselas a las personas que compraban estas indulgencias para el perdón de sus pecados. Muchas veces también les decían que incluso podían perdonar los pecados de aquellos que hasta allá habían muerto y estaban en el purgatorio. Este lugar también de la doctrina católica, que es un lugar en donde las personas van a que literalmente sus pecados sean purgados o que ellos puedan ser perdonados de sus pecados en este lugar, de manera que puedan ganar un lugar en el reino de Dios. Martín Lutero entonces, al estudiar la Biblia diligentemente, se dio cuenta que estas cosas que la iglesia a la que él pertenecía practicaba y enseñaban no eran correctas, no eran bíblicas. Por lo que dentro de él comenzó un conflicto en el cual él sintió la necesidad de exponer estas prácticas y abrirle los ojos a aquellas personas que estaban cayendo en el engaño y en el error de la Iglesia Católica, comprando estas indulgencias, dando todo el dinero que ellos tenían para algo que realmente no iba a funcionar de absolutamente nada. Pero esto que Lutero vio, hermanos, y este intento de Lutero, porque otras personas se dieran cuenta del error, no comenzó con Lutero. Él no fue el que comenzó con la Reforma Protestante. Hay otros hermanos años antes, 100, 200 años antes, que se conocen como los pre-reformadores. Hermanos como Juan Hus, que era un checo que trabajó en la traducción de la Biblia al idioma checo y que fue quemado en la hoguera por su intención de demostrar el error de la iglesia. También tenemos a Juan Wycliffe, que se conoce como la estrella de la mañana de la Reforma Protestante,
porque fue básicamente el que sentó el fundamento para lo que Lutero y Calvino y los demás reformadores iban a venir a dar una forma más concreta. Además de esto, de lo que desencadenó lo que Lutero y los otros reformadores hicieron en la iglesia, la reforma protestante tuvo también una contribución muy grande en la sociedad. No solo fue espiritualmente en la iglesia, sino que también la sociedad fue transformada de alguna manera, la cultura. La reforma tuvo un gran impacto en la educación. Si ustedes no lo sabían, las escuelas y universidades no eran comunes antes de la reforma. La reforma impulsó la educación pública y privada por medio de escuelas. También en el arte, la música, la ética del trabajo, en la economía, en la estructura social y de la familia. La reforma protestante vino a poner la familia como el fundamento de una sociedad, mujer y hombre y cada uno con sus roles. También incluso a nivel de gobierno. A raíz de la reforma protestante, la mayor parte de los países empezaron a tomar el modo de gobierno capitalista. Y también se separó la iglesia del Estado. La iglesia por su parte haciendo su función y el Estado por su parte también haciendo su función. Y esto fue, hermanos, parte de la gracia común de Dios, que trajo una reforma espiritual y en su providencia la utilizó para un beneficio cultural común, aún para los no creyentes. El Señor utilizó su palabra para que más naciones fueran afectadas por el Evangelio. Martín Lutero, entonces, en su estudio diligente de las Escrituras, encontró que la salvación no se compra, sino que es un regalo de Dios dado por gracia por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y que no había nada más que pudiera contribuir a esta salvación. En su ímpetu, entonces, porque las personas pudieran conocer la sana doctrina, pudieran conocer la verdad del Evangelio, y que se salieran de ese engaño en el que estaban, que podían comprar de alguna manera la salvación, es que él clavó estas 95 tesis. Eran básicamente argumentos en contra de la Iglesia Católica y sus enseñanzas, y la clavó en esta puerta de la iglesia de Wittenberg, en donde pasaban muchas personas. Ahí muchas personas exponían sus pensamientos, exponían sus doctrinas, especialmente los maestros y los teólogos. La idea de Lutero entonces era que estos teólogos, estos maestros que tenían una audiencia mayor, pudieran convencerse de la verdad y transmitirla también a sus alumnos. Uno de estos argumentos o una de estas tesis quiero leer la tesis número 26 de las 95. Lutero escribió: es cierto que cuando el dinero tintinea en el cofre, la codicia y la avaricia pueden aumentar. Pero cuando la iglesia intercede, el resultado está solo en manos de Dios. Y esta tesis probablemente Lutero la escribió en contraposición de lo que dijo Johann Tetzel. Johann Tetzel era un fraile dominicano que básicamente era el encargado de vender estas indulgencias. Y era muy bueno para hacerlo. Convencía a las personas de que realmente estos documentos podían perdonar sus pecados. Miren lo que decía Tetzel. Tan pronto como suena una moneda en el cofre, brota un alma del purgatorio. Básicamente le estaba diciendo: tira tu moneda y cuando tintinea ahí, pues el alma de aquella persona por quien estás pagando va a brotar del purgatorio, o sea, va a ser salvo. Tetzel llegó hasta el punto, hermanos, de decir que estas indulgencias, que este documento tenía más poder para salvar pecados que la misma cruz de Cristo. Imagínense hasta el punto de herejía y aberración que llegaba este hombre con tal de poder vender, con tal de poder llegar a la cuota que la Iglesia Católica le exigía. Pues a raíz de este tipo de engaños y argumentos fue que Lutero clavó estas 95 tesis sin saber lo que esto desencadenaría. Pues él lo hizo para que personas pudieran conocer el engaño y apartarse de él. Pero poco sabía que esto traería una reforma en el cristianismo como nunca antes. Y de esa manera entonces fue que comenzó la reforma protestante.
Por eso la celebramos el 31 de octubre, porque ese fue el día en que Lutero clavó estas tesis y básicamente de ahí en adelante pues se dio todo lo que se vino después en cuanto a la reforma. Este cambio drástico y necesario en la Iglesia universal. Y lo que vamos a estar estudiando por las siguientes 5 semanas es el resumen de este esfuerzo que Lutero y los demás reformadores hicieron por reformar la Iglesia y traer de vuelta la palabra de Dios como fundamento de la Iglesia y de la fe cristiana. Vamos a estar estudiando lo que más adelante se llegó a conocer como las 5 solas de la Reforma protestante. Estas 5 solas resumen las creencias bíblicas doctrinales de los reformadores que entraban en contraposición con la doctrina católica. Estas 5 solas pues se acuñaron en latín, pero pues se tradujeron a todos los demás idiomas. Y estas son la sola scriptura, que es sola escritura. Es el principio que enfatiza que la Biblia es la única autoridad infalible, inerrante en cuestiones de fe y práctica para el creyente y la iglesia. Sola fide, que es solo por fe o sola fe, que es el principio que sostiene que la salvación se recibe únicamente por la fe en el Señor Jesucristo, separado de las obras del hombre. También la tercera es la sola gratia o sola gracia, el principio que afirma que la salvación es un regalo gratuito de la gracia de Dios, no algo que se pueda obtener por méritos propios. Solus Christus, que es solo Cristo, el principio que declara que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que no hay nadie más por quien se pueda obtener el perdón de pecados, sino que es por medio de Jesucristo, dejando de un lado a la Virgen María, a los sacerdotes, a los santos, porque ellos no pueden mediar e interceder por los hombres para perdón de pecados. Y finalmente, soli Deo gloria, o solo a Dios la gloria, que es el principio que sostiene que toda la gloria de la salvación y la vida cristiana pertenece solamente a Dios, que la salvación es del Señor y que solo Él merece la gloria por ella. Entonces el día de hoy empezaremos con la primera de las solas, que es la sola escritura. La sola escritura, que enfatiza que la palabra de Dios es la máxima autoridad inerrante, infalible, autoritativa de la iglesia y del creyente. Y que el cristiano debe regir todas las prácticas de su vida en base a la palabra de Dios. Miguel Núñez lo pone de esta manera. Es el principio de sola escritura que proclama que la Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que afirma o implica. Y esto es algo, hermanos, que Lutero llegó a creer firmemente. Tanto que cuando él fue convocado a comparecer ante la Dieta de Worms en 1521, la Dieta de Worms era un concilio en donde se tomaban las decisiones más importantes de Alemania. Él fue convocado para presentarle a él todos sus escritos, incluyendo las 95 tesis y muchos otros que habían escrito. Y le dijeron a él que le estaban dando una oportunidad para retractarse de todo lo que él había escrito en contra de la Iglesia Católica Romana. Pues él pidió un día para pensar las cosas. Al siguiente día retomaron y esta fue su respuesta. A menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre ellos, estoy vencido por los textos de la Sagrada Escritura que he citado y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Después de estas palabras, Lutero fue excomulgado y lo declararon como que si alguien lo mataba, alguien lo podía matar sin tener consecuencias legales. Por eso él tuvo que huir. Y Federico el Sabio fue el que lo trajo a su casa y lo mantuvo ahí para que pues, no lo buscaran y lo mataran. Para Lutero solamente había una autoridad espiritual bajo el cual él regía su vida. No era la iglesia, no era el Papa, sino que era la palabra de Dios, las Escrituras. Y él llegó a entender y a conocer las doctrinas más básicas e importantes del cristianismo, como la justificación solamente por la fe,
a través del estudio de las Escrituras, específicamente los Salmos, el libro de Romanos y el libro de Gálatas. Por un tiempo, Lutero pensó que la Iglesia Católica escucharía sus ideas, hasta que en 1519 él tuvo un debate con el defensor del catolicismo, Johann Eck, que lo llevó a comprobar que esto era imposible. Es más, los argumentos que dio Eck en cuanto a la defensa de la Iglesia y la doctrina católica lo llevó a él incluso a profundizar más en las Escrituras y arraigarse más en que la Biblia era la máxima autoridad del cristiano. La pregunta que él se hacía era: ¿cuál será su autoridad final? ¿El Papa o las Escrituras? Y claro que se dio cuenta que la respuesta era las Escrituras. Por eso, esta tarde vamos a ver por qué la Biblia es nuestra máxima autoridad. ¿Por qué creemos nosotros en la sola Escritura? Y vamos a ver 5 razones por qué creemos nosotros en la sola Escritura. Vamos a ver que la Biblia es inspirada por Dios, que es inerrante e infalible. Vamos a ver que es autoritativa, que es clara y que es suficiente. Primeramente vamos a ver la inspiración de la palabra de Dios, la inspiración que es inspirada por Dios. Y quiero que abran sus Biblias, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Eso significa, hermanos, que toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, son literalmente las palabras del Dios Todopoderoso. La palabra inspirar literalmente significa soplar. El Señor sopló sus palabras a los autores bíblicos para que ellos escribieran lo que el Señor quería que ellos escribieran. Y el argumento de muchos que quieren desestimar la inspiración divina de las Escrituras es que fue escrita por hombres. Y así fue. La Biblia fue escrita literalmente por hombres. Pero estos hombres no escribieron de su propia voluntad. No escribieron sus opiniones. No escribieron en base a emociones, en base a su conocimiento o en base a lo que ellos sentían escribir en ese momento, sino que ellos fueron inspirados por Dios. El Espíritu Santo literalmente sopló y en base a esta inspiración ellos escribieron lo que les fue dado por el Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en 2 de Pedro 1:21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres que escribieron literalmente con su mano y pluma las Escrituras, no lo hicieron por su propia voluntad, sino que fueron inspirados. Ahora, la inspiración, hermanos, no significa que Dios dictó la palabra, que Dios literalmente les iba dictando palabra por palabra a los escritores qué decir o qué escribir, sino que utilizando ellos su preparación académica, su trasfondo cultural, su propia forma de escritura, el Señor utilizó todo esto para que su palabra fuera escrita. En otras palabras, aunque cada autor escribió desde su propia experiencia y contexto y con su propio vocabulario y estilo, fue el Espíritu Santo lo que llevó a estos autores a escribir exactamente lo que Él quería que ellos escribieran. No hubo nada de la palabra de Dios que fue escrita sin que Dios lo hubiera inspirado. Ninguna historia, ninguna doctrina, ninguna reprensión, ninguna promesa fue escrita sin que Dios hubiera inspirado esa palabra. El hecho de que 1 de Timoteo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, quiere decir que Dios en su poder utilizó a hombres pecadores, hombres falibles, para escribir todo aquello que Él quería revelar a la humanidad. Y algunos argumentan que porque fueron hombres pecadores los que escribieron la palabra, entonces que ésta contiene errores, porque los hombres pecadores se equivocan. Y es cierto que los hombres se equivocan, pero precisamente de esto se trata la inspiración.
que Dios inspiró a estos hombres pecadores y Dios es suficientemente poderoso para asegurarse que aún un hombre pecador no cometa ningún error en el momento en que Él está inspirando la palabra y en el momento en que ellos están escribiendo lo que Dios quiere que ellos escriban. Ese es el poder que tiene el Señor. Por eso no debemos dudar de la inspiración de su palabra. Muchos otros también argumentan que no toda la Biblia es inspirada por Dios, que hay textos que son inspirados y textos que no lo son, o libros que son inspirados y otros que no lo son. La semana pasada estuvimos con un grupo de jóvenes adultos de la iglesia de Bellevue en Memphis, Tennessee, y anduvimos visitando muchas iglesias, muchas comunidades en la zona metropolitana. Visitamos la iglesia del pastor Aníbal, que nos acompaña hoy con su esposa, y él sabe, porque él estaba ahí, en lo que yo le voy a contar. Estábamos hablando con una persona a la que le habíamos dado el evangelio, y esta persona pues empezó a decir muchas cosas, y entre estas cosas dijo de que la resurrección de los muertos era en espíritu y no en cuerpo. Entonces yo abrí 1 Corintios capítulo 15 y empecé a leerle los versículos que hablan acerca de la resurrección, que hablan acerca de una resurrección corporal. Cuando terminé de leerle los versículos, yo esperando que él fuera convencido por la palabra acerca de lo que él creía, él me dijo, bueno, pero Pablo era pecador, ¿verdad? Yo le dije, sí, Pablo era pecador. Bueno, y entonces, un pecador fue el que escribió 1 Corintios. Ajá, le digo yo, pero entonces usted, ¿qué es lo que cree que es inspirado? Bueno, yo me baso, dice, en los evangelios, porque son las palabras de Jesús, me dijo él. Entonces yo le dije, ¿qué porcentaje entonces cree usted que es inspirada de la Biblia? Y él me dijo, yo creo que un porcentaje de un 10% más o menos, que era inspirado. Hermanos, pero si nosotros decimos incluso que un 1% de la Biblia no es inspirada, ¿cómo decidimos qué es inspirado y qué no? ¿Cómo decidimos qué textos de la Biblia son inspirados y cuáles no? ¿Qué confianza podríamos tener nosotros cuando abrimos la Escritura y saber si lo que estamos leyendo son las palabras de Dios o son las palabras de los hombres? Dios no comete ese tipo de errores. Dios no comete ningún error. Él inspiró su palabra perfectamente y nos dio a nosotros todo lo que necesitábamos saber para la salvación y la piedad. Otros también argumentan que el Señor inspiró solamente las ideas en la mente de los autores, que Él pues escogió a los que iban a escribir la Escritura, les inspiró las ideas. Por ejemplo, al apóstol Juan le dijo, vas a escribir acerca del amor, porque Juan escribió mucho acerca del amor, y que Juan, conforme a sus vivencias y a su conocimiento acerca del amor, entonces él escribió pues todo lo que escribió en el libro de Juan y en las cartas de Juan también. Pero si eso fuera así, entonces sí podríamos decir que la Biblia contiene errores. Porque si Dios solamente le dio la idea, pero no le dio todo lo demás, entonces hombres pecadores fueron los que escribieron la Escritura. Y tampoco podríamos confiar en opiniones y conocimientos de hombres falibles. El hecho de que toda la Escritura haya sido inspirada por Dios significa que Él inspiró, no dictó cada palabra que fue escrita para sus propósitos eternos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y eso, hermanos, a nosotros nos da plena seguridad y confianza que todo el consejo de Dios es confiable. Que todos sus mandamientos son para nuestro bien. Que todas sus promesas aplican para aquellos que le aman. Que su cuidado está con nosotros. Podemos confiar plenamente en lo que leemos desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Él inspiró toda su palabra. Y hay muchas pruebas de la inspiración de las Escrituras. Y yo les invito a que puedan hacer una investigación al respecto, que puedan buscar y que cuando abramos clases como teología sistemática, como apologética, que puedan llevarlas para saber mucho más al respecto también. El segundo punto, hermanos, es que la Escritura es inerrante e infalible. Eso significa que la Biblia, como es la palabra inspirada de Dios, no contiene errores y es imposible que falle. La palabra de Dios no contiene errores en sus manuscritos originales. Ahora, algunos podrían argumentar, bueno, hay algunas traducciones que tienen algunos errores, y ciertamente hay.
La Reina Valera tiene errores, por ejemplo, solo por darles un ejemplo. Pero las traducciones no fueron inspiradas. Ni siquiera la división de capítulos fue inspirada, porque la división de capítulos vino más adelante. Las copias de los manuscritos originales no fueron inspirados. Entonces, de pronto se pueden encontrar algunos errores o algunas contradicciones en traducciones o en copias, pero los manuscritos originales, los que Dios inspiró, son completamente sin error. En otras palabras, todas las palabras de las Escrituras son completamente verdad. No hay engaño, error, equivocación o mentiras en ellas. Y la misma palabra de Dios lo afirma. Lo vemos en Proverbios 30, versículo 5. Dice, probada es toda la palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. Y la razón de esto, hermanos, es porque Dios, quien es autor 100% de la Biblia, no se puede equivocar ni tampoco puede mentir. Eso es lo que dice Hebreos 6, 18. Dice, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, si Dios no puede mentir, si Dios no se puede equivocar, entonces podemos concluir con certeza que la palabra tampoco puede contener errores, que la palabra tampoco puede contener mentiras, porque si así fuera, esto haría a Dios un mentiroso y lo haría a alguien capaz de cometer un error, lo que lo haría a Él completamente incapaz de salvarnos a nosotros y estaríamos todavía muertos en nuestros pecados. La Biblia no respalda nada que sea falso. Cuando la Biblia cuenta la historia, cuenta lo que realmente sucedió. Puede informar de alguien que mintió, pero solo está contando lo que sucedió, no significa que la Biblia miente. La Biblia también, cuando se refiere a la ciencia, no contradice la revelación de Dios en el mundo natural, sino que más bien es una evidencia de la ciencia. En la Biblia podemos encontrar muchas evidencias de arqueología, de ciencia, de muchas cosas que pues no necesariamente son, como el mundo diría, religiosas. Y es importante, hermanos, afirmar la inerrancia de las Escrituras, ya que si de alguna manera nosotros cometemos el error de pensar que un porcentaje de la Biblia no es inspirada o contiene errores, entonces surgen graves problemas en cuanto a la doctrina bíblica y en la manera en que nosotros vivimos nuestra vida. Si negamos la inerrancia de las Escrituras, por ejemplo, no podemos confiar en todo lo que el Señor dice. Si negamos la inerrancia de las Escrituras, también de alguna manera nos convertimos a nosotros como un estándar mayor al estándar bíblico, porque somos nosotros entonces los que decidimos cuál es el error y cuál no es el error. Y generalmente lo vamos a hacer a nuestra conveniencia. Por eso vemos, por ejemplo, la iglesia LGBT diciendo que hay muchos errores en la Biblia, convenientemente en aquellos pasajes que condenan el homosexualismo, porque lo hacen a su conveniencia. Si negamos la inerrancia de las Escrituras, debemos afirmar entonces que es posible que la Biblia no solamente se equivoque en detalles pequeños de fechas y nombres, pero también en doctrinas grandes e importantes como la salvación por fe, como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos dudar o deberíamos dudar de todas las doctrinas importantes. Por eso es importante que creamos y que afirmemos la inerrancia de las Escrituras. Pero la palabra de Dios también es infalible, lo que significa que no puede fallar para los propósitos por el cual el Señor la ha mandado. Miren lo que dice Mateo 5, 18. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Todo lo que el Señor ha escrito, todo lo que el Señor ha prometido, desde el principio hasta el fin de su palabra, dice que no pasará el cielo y la tierra hasta que todo se cumpla. Todo se va a cumplir, hermano. Todas las promesas, pero también todos los juicios de Dios se van a cumplir. Todo lo que Él ha escrito se va a cumplir, porque la Biblia es infalible. Isaías 55:10 dice:
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y al pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, si el Señor manda su palabra para que una persona que está muerta en sus pecados entienda su condición, entienda que solo Jesucristo le puede salvar, entienda que se tiene que arrepentir y que de esta manera esta persona rinda su vida a Cristo, entonces la palabra va a ser 100% efectiva en esa labor. Si el Señor manda su palabra para que un creyente que caiga en pecado pueda tener convicción de ese pecado, pueda arrepentirse, confiar, confesarlo al Señor y apartarse, entonces la palabra va a ser 100% efectiva en esa labor. Si el Señor manda su palabra para que un creyente que está teniendo problemas para perdonar a alguien más pueda tener convicción de que así como el Señor le perdonó, tiene que perdonar también, la palabra va a ser 100% efectiva en cumplir esa labor. El Señor tiene el poder absoluto para que toda su palabra se cumpla. Y eso a nosotros, hermanos, nos debe dar esperanza. Nos debe dar esperanza, especialmente cuando vemos promesas futuras que tenemos como pueblo de Dios, como Filipenses 1:6, que dice que el Señor terminará la obra que ha comenzado en nosotros hasta el día de Jesucristo. Como las promesas de que el Señor Jesucristo va a regresar por su iglesia, que le veremos tal como Él es, que seremos puros así como Él es puro. Las promesas de un cielo nuevo y una tierra nueva, que Él enjugará toda lágrima, que no habrá más llanto, más dolor. La palabra es infalible y va a cumplir todo lo que el Señor ha cumplido. Y eso nos debe llenar a nosotros de esperanza, nos debe llevar a tener esperanza y vivir en victoria, sabiendo lo que a nosotros nos espera como creyentes. Tercer punto, la palabra de Dios también es autoritativa. Creemos en la sola Escritura porque tiene autoridad. No solo es inspirada por Dios, no solo es libre de error e infalible, sino que nada ni nadie puede tener más autoridad que la Biblia. Y el problema con el que se encontró Lutero fue que la Iglesia Católica le había quitado la supremacía y la autoridad a la palabra de Dios y se la había otorgado al Papa y a la Iglesia, a los concilios. No importaba lo que la Biblia dijera, si el Papa no estaba de acuerdo o lo contradecía, entonces las personas debían aceptar eso como la verdad autoritativa y final. Pero la cuestión de la autoridad de las Escrituras se reduce a una pregunta principal. ¿Cómo puede uno estar convencido de que la Biblia realmente es la palabra de Dios? ¿O cómo una persona puede tener la certeza de que la verdad transmitida en la palabra de Dios por medio de la inspiración del Espíritu Santo tiene el derecho de ejercer autoridad sobre la vida de un creyente? Pues es simple y bien sencillo, hermanos. Para que la palabra tenga la máxima autoridad, el que la inspiró tiene que tener también la máxima autoridad. Esa es la única condición. Y la autoridad de Dios es evidente e incuestionable cuando consideramos tres hechos importantes. Primero, que Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que en ella existe. Eso lo vemos en Génesis capítulo 1 y 2. Segundo, que el Señor es dueño de los cielos, la tierra y todo lo que en ella habita. Dios no solo creó todo lo que existe, sino que también es dueño de todo lo que Él creó. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y tercero, porque en el día final Dios va a consumir todo lo que ha creado. ¿Por qué va a consumir todo lo que ha creado? Porque Él tiene la potestad y la autoridad de hacer con su creación lo que Él quiera. Entonces, si nosotros comprendemos bíblicamente que Dios tiene la máxima autoridad, por consecuencia, como resultado, su palabra también la tiene. Porque son las palabras literales de Dios. Es la palabra inspirada de Dios. Por esto ningún hombre, ningún ser humano puede colocarse por encima de la Biblia. Ninguno. Los reformadores comprendieron esto y por esto la sola Escritura es la base fundamental
de las demás solas incluso, ya que si no establecemos sólidamente el hecho de que la palabra de Dios es la que tiene la máxima autoridad, entonces también todas las demás solas van a tambalearse, ya que la evidencia de las demás solas es la misma Escritura. Ahora, hermanos, ¿qué significa para nosotros que la Biblia tenga la máxima autoridad, que tenga toda la autoridad? Aparte del conocimiento teórico que debemos tener, que así es, ¿qué significa para nosotros? Significa que yo me tengo que someter a ella en todo. Si tú crees que la Biblia tiene toda la autoridad, porque es la palabra de Dios, significa que te debes someter a toda la Escritura, a todo lo que el Señor te manda en ella. La Confesión de Fe de Westminster dice lo siguiente: la Biblia habla con autoridad y por eso merece ser creída y obedecida. Esta autoridad no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino completamente de Dios, su autor, quien es el mismo, la verdad. Por lo tanto, la Biblia debe aceptarse como verdadera porque es la palabra de Dios. Lastimosamente, hermanos, muchas veces decidimos qué obedecer y qué no. Decidimos cuál parte de la Escritura a cuál parte de la Escritura nos vamos a someter y a cuál no. Eso es lo que sucede cuando pecamos. No nos sometemos a la Escritura. Pero el Señor dice en su palabra en Santiago 4:7, sométanse a Dios. Sométanse a Dios. Y la manera en que nosotros nos sometemos a Dios es sometiéndonos a su palabra, poniéndonos debajo de su autoridad, reconociendo que Él es nuestra autoridad. ¿Y cuál es el resultado? Dice, el diablo huirá de ustedes. ¿Cómo nos mantenemos lejos del pecado, hermanos? Sometiéndonos a la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Y el Señor no nos pide que nos sometamos a su palabra porque Él es un Dios tirano y autoritativo que por capricho quiere que le obedezcamos. Claro que Él quiere que le obedezcamos, hermanos, pero el beneficio es de nosotros. El beneficio de someternos a su palabra es nuestro, porque hay bendición en la obediencia, pero hay dolor, hay consecuencias, hay muerte en el pecado y en la desobediencia. Por eso el Señor quiere que nosotros nos sometamos a Él, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Si crees en la autoridad de la Biblia, debes someterte 100% a lo que ella dice. También creemos en la sola Escritura porque es clara. Es clara. Esto significa que Dios inspiró su palabra para todos, aún para las personas con menos estudios, aún para la persona iletrada, aún para la persona más simple y sencilla. El Señor inspiró su palabra y fue suficientemente claro en su palabra para que todos pudieran comprenderla, aún los niños. La Biblia presenta la verdad de Dios de una forma clara, no es una colección de escritos misteriosos o dichos que requieren códigos y enigmas para descifrar su significado espiritual, sino que la palabra de Dios revela el mensaje de Dios en una manera clara, con precisión, de manera que todos puedan comprender el mensaje de salvación y la manera en que cada uno de nosotros debemos vivir. Salmo 119:7 dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y el Salmo 119:130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de la palabra de Dios alumbra, dice, y hasta los simples pueden entenderla. Sin embargo, hermanos, esto no quita la responsabilidad del creyente de estudiar las Escrituras. Es más, a veces podemos ver podemos creer que la palabra no es clara porque no estudiamos las Escrituras. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, allá en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y es que aún los escritores bíblicos tuvieron que indagar, tuvieron que estudiar y discernir el significado de las Escrituras. Lo vemos en 1 Pedro 1:10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Claro que en la palabra de Dios, hermanos, hay muchas
cosas que para nosotros de pronto no son tan claras como nos gustaría. Pero debemos entender que muchas veces ese es nuestro problema, no el problema de la palabra. Porque de pronto nosotros no conocemos el contexto que nos va a ayudar a entender mejor esa doctrina, o no conocemos otra doctrina, otras doctrinas que apoyan a esa doctrina y que nos ayudarían a nosotros a entenderla mejor. El Señor dejó todo el consejo de su palabra de manera que nosotros podamos entenderlo y aplicarlo. Por supuesto, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien hace la obra de iluminación para que nosotros podamos comprender las verdades de la palabra de Dios. Por eso un incrédulo puede abrir la Biblia y para él no va a ser clara. Definitivamente es como que esté abriendo un libro de ingeniería nuclear o algo así. Porque es el Espíritu Santo quien nos lleva a nosotros a ver la Biblia de una manera clara. Pero el Señor la escribió de esa manera. Y uno de los problemas con los que Lutero se enfrentó fue que la Iglesia Católica decía que solo ellos tenían el conocimiento y la preparación necesaria para discernir las Escrituras. Claro que esto era conveniente porque de esta manera ellos podían tener un control absoluto sobre la población y poder decirles qué es lo que dice y qué es lo que no dice la Biblia. Pero segunda de Pedro 1:20 dice lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. Esto significa, hermanos, que cualquier persona puede y debe interpretar correctamente las Escrituras. Cualquier persona. Es parte de nuestro estudio y de nuestra responsabilidad aprender los métodos de interpretación bíblica para que podamos ver claramente lo que el Señor ya comunicó claramente. Pero este tampoco es un problema del cual los reformadores se deshicieron. Claro que los reformadores llevaron a muchos otros a poder traducir la Biblia a lenguajes más comunes, de modo que tuviera un alcance mayor, como fue el caso de William Tyndale, que tradujo la Biblia al idioma inglés y que incluso pues lo mataron por eso. Pero ese es un problema que seguimos teniendo el día de hoy, hermanos, y no solamente en la Iglesia Católica. Yo conozco unos hermanos hace algunos años que ellos pues querían salirse de la iglesia en donde asistían porque en las predicaciones y en general la manera en que se hacían las cosas encontraban muchas cosas que no estaban conforme a la palabra de Dios. Pues esa incomodidad que ellos tenían lo llevó a venir a hablar con uno de los pastores y traer la Biblia y abrir la Biblia con ellos y decirles: esto y esto que escuchamos pues no está conforme a la Biblia. Y esto fue lo que este pastor le respondió: déjanos la interpretación de la Escritura a nosotros, vos no te preocupes. En una iglesia evangélica, hermanos, en una iglesia evangélica. Inmediatamente esos hermanos se fueron de esta iglesia, con mucha razón, porque las profecías no son de interpretación privada. El Señor nos ha dado a nosotros todo lo necesario para que nosotros podamos estudiar por nuestra cuenta y darnos cuenta de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos a través de su palabra. La Biblia es suficientemente clara para que todos los creyentes puedan estudiarla. Y si hoy lees y no entiendes, hermano, no es problema de la Biblia. Es porque no has sido diligente en el estudio. Yo he escuchado muchas veces personas que me dicen: yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Pero si no le entiendes a la Escritura, hermano, tienes que ponerte pilas. Tienes que trabajar por ello. Tienes que aprender a estudiarla. Tienes que pedirle a alguien que te enseñe. Entra en un discipulado. Pídele a alguien que te enseñe a estudiar la Biblia. Mete las clases de hermenéutica en la iglesia para que puedas aprender a estudiar la Biblia, porque la Biblia es suficientemente clara para que la entiendas, para que la entienda cualquier persona. Finalmente, hermanos, creemos en la sola Escritura porque es suficiente. Es suficiente. Eso significa que la Biblia dice todo lo que tiene que decir para cumplir el propósito por el cual el Señor la ha mandado. La Confesión Bautista de Londres de 1689 dice lo siguiente: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, para la salvación del hombre, para la fe, para la vida,
está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Santas Escrituras, a la cual nada ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. La Biblia, hermanos, es suficiente para conocer a Cristo. Es suficiente para vivir en santidad, para darnos consuelo en la aflicción, para que podamos lidiar con nuestros problemas diarios, para guiar a la iglesia, para salvar a los perdidos, para instruir al más estudiado o al más iletrado. Es suficiente para que los padres puedan instruir a sus hijos. Suficiente incluso para que un niño pueda ser salvo. Es suficiente para que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña, reprende, redarguye y corrige. La palabra de Dios es suficiente para que nosotros vivamos para el Señor. Él nos da todo lo que necesitamos allí en su palabra. Sin embargo, hermanos, la suficiencia de las Escrituras ha estado bajo fuego desde la Reforma. Roma cuestionó la suficiencia de las Escrituras, afirmando que también se necesita una tradición confiable y un magisterio papal para proporcionar una interpretación única y verdadera de las Escrituras. Por eso, si el Papa dice hoy, que lo dijo hace algunos meses, que hasta los ateos entrarán en el reino de Dios, entonces eso obviamente contradice las Escrituras, pero es aceptado por muchos porque lo dice la autoridad de la Iglesia Católica. Esto porque ellos suponían que la tradición es una segunda fuente o un conducto infalible de la revelación divina. El problema era que ellos, al afirmar esto, prácticamente estaban diciendo que la Biblia ya no era la autoridad o que no tenía suficiente autoridad porque tenía que ser respaldada por las autoridades religiosas de la Iglesia Católica. Pero con la Reforma vino una renovación de la suficiencia de las Escrituras. Con el retorno de la autoridad bíblica vino la recuperación de la manera en que las personas veían la Biblia. Ahora ya la volvieron a ver como la máxima autoridad y como suficiente. Por ejemplo, en 1561, los que escribieron la Confesión belga dijeron lo siguiente: creemos que las Sagradas Escrituras contienen plenamente la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre debe creer para salvación está suficientemente enseñado en ellas. Y hermanos, entonces si la Biblia es suficiente, no necesitamos nueva revelación. Cualquier persona que venga a decirnos, el Señor me dijo que te dijera esto, podemos entonces afirmar que es un mentiroso. Porque si la palabra de Dios es suficiente, no necesitamos nada externo. No hay necesidad de una nueva revelación. Todo lo que el Señor quiso revelar a sus hijos, lo hizo en su palabra. Y Él no va a dar más nueva revelación. Si la Biblia es suficiente, hermanos, tampoco necesitamos programas de entretenimiento para atraer a personas a la iglesia. No necesitamos estrategias de marketing. No necesitamos efectos visuales y ambientales que apelen a nuestras emociones para llenar la iglesia, para que las personas puedan escuchar la Biblia, que es la manera pragmática que algunas iglesias operan. Solamente la palabra de Dios trae la salvación. Solo la palabra. Solo la palabra de Dios puede hacer que un hombre se arrepienta de sus pecados y entregue su vida al Señor Jesucristo. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia no necesita nuestra ayuda. La palabra es suficiente. Incluso muchas veces cuando vamos a evangelizar tratamos de adornar la palabra. Tratamos de hacerla sonar que no suene tan ofensiva. No hablamos de los pasajes que condenan, que le dicen al hombre lo que realmente es, que es un pecador. Nos apropiamos de frases como Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, voy a orar por ti. Queremos ayudar a la Biblia, pero la Biblia no necesita nuestra ayuda, hermanos. Nosotros ocupamos la ayuda de la Biblia para poder predicar el mensaje de salvación correctamente. Pero la Biblia no necesita nuestra ayuda. Hermanos, si tú estás aquí hoy y has sido salvado de tus pecados, fue porque la Biblia fue suficiente para que te dieras cuenta de tu condición y pudieras clamar al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe.
Si el día de hoy has crecido en santidad, si el día de hoy te pareces más a Cristo, es porque la palabra de Dios es suficiente para hacer esa obra en tu vida. No es porque tú lo has podido hacer solo, es porque la palabra de Dios te ha santificado. Es lo que dijo el Señor Jesucristo también: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La Biblia es suficiente para transformarte, y si hoy no estás siendo transformado, no es porque la Biblia no es suficiente, es porque tú no pasas suficientemente tiempo en la palabra de Dios. Si tú pasas tiempo en la palabra, verás que la Biblia es suficiente para todo lo que concierne a la salvación y la piedad. Para que las personas vengan a Cristo y para que nosotros nos parezcamos más a Cristo, la Biblia es suficiente. Es todo lo que nosotros necesitamos. El apóstol Pablo reconoció también la suficiencia de la palabra de Jesús. El apóstol Pedro, ahí en Juan 6, 66 al 68. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿acaso quieren irse ustedes también? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Para Pedro y los discípulos, Jesús y su palabra era suficiente. No ocupaban nada más. No ocupaban irse a ningún otro lado. Jesús era suficiente, hermanos, y Jesús es suficiente para nosotros. Su palabra es todo lo que necesitamos. Por eso, si la palabra es suficiente, hermanos, debemos desearla como un niño recién nacido desea la leche espiritual no adulterada. Y de esa manera es que nosotros vamos a crecer para salvación, como dice 1 de Pedro 2:2. Quiero terminar con algunas conclusiones. Primeramente, hermanos, en un mundo lleno de ideologías y voces que quieren competir con la palabra de Dios, debemos recordar que la palabra de Dios es la máxima autoridad en nuestra doctrina, en nuestra práctica, en nuestra fe. Debemos anclar nuestras vidas a la palabra de Dios, permitiéndole que Él, a través de su palabra, moldee nuestra doctrina, que guíe nuestras decisiones y que moldee también, que trabaje en nuestros corazones. La sola Escritura nos llama a estudiar las Escrituras a profundidad. No es suficiente solamente con reconocer la autoridad de la Biblia. Debes estudiarla, debes escudriñarla, debes atarla a tu cuello, debes aplicarla a tu vida. Hermano, ama las Escrituras, considéralas en todos tus caminos, ya que las Escrituras son las palabras del Dios Todopoderoso para cada uno de nosotros, sus hijos. Vamos a orar. Padre, te alabamos por tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad que trae salvación al pecador, la verdad que trae santificación al creyente. Tu palabra es nuestra ancla, es nuestro sostén, es en la que podemos confiar, Señor, en el momento de la aflicción, recordando tus promesas, recordando lo que tú has prometido para cada uno de los que te amamos. Señor, perdónanos por muchas veces ser indiferentes a ella. Perdónanos por poner otras prioridades por encima de tu palabra. Señor, si nosotros reconocemos que tu palabra es la autoridad, que es tu inspiración, Señor, si reconocemos que es inerrante, clara, infalible, suficiente, debemos amarla, Señor, y desearla cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque sin tu ayuda no podemos. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.